En esta segunda semana nos vamos a enfocar ya más en profundidad a entender cuáles son las funciones de la banca de inversión y cómo entendemos la naturaleza del negocio. Dijimos claramente que la banca de inversión es la que asesora a las empresas, para primero hablar de la estrategia y de las oportunidades que hay de mejorar el negocio. Segundo, para accesar a los mercados de capitales, hablando de qué tipo de instrumentos, y en qué montos y a qué costos, podría yo responder a las necesidades de financiamiento o de inversión de las empresas. Lo tercero, también dijimos que le podía ayudar en los procesos de negociación, sobre todo en procesos de fusiones, adquisiciones y algunas alianzas estratégicas. El cuarto, trabajar con lo que denominamos como búsqueda de financiamiento privado, mezanine o hecho a la medida, que también conocemos como over the counter, y en un nivel mucho más general, asesorarlo en los temas de la parte legal, regulatoria e incluso de relaciones públicas para la empresa. En las empresas, obviamente dijimos que teníamos varias oportunidades, para la parte de búsqueda de recursos. A nivel directo, las empresas podían financiarse con préstamos a través del sistema bancario, o con aportes de capital directo que vamos a seguir denominando como equity. Esto lo habíamos canalizado a través de lo que llamamos el financiamiento de tipo tradicional. Si hablamos de el financiamiento estructurado, que es ir a través de los mercados de capitales o lo que llamamos la bolsa, la empresa puede buscar financiamiento para la parte financiera a través de bonos o a través de la oferta pública y ofertas de suscripción de nuevas acciones. Entonces vamos a trabajar más el tema de cómo desde la perspectiva de banca de inversión perfilamos a las empresas e iniciamos con la parte de asesoría en la parte de estrategia, en donde básicamente vamos a decir que desde el punto de vista de entender el negocio, vamos a hablar de los tres ejes de la estrategia desde el punto de vista financiero operativo, que inician con el proceso que llamamos de formulación de la estrategia, el cual sabemos que es un proceso que se enfoca en el mediano plazo y que requiere obviamente el seguimiento y el diseño de planes anuales operativos de corto plazo consistentes con la estrategia y una visión de lo que sería el negocio, una misión y un propósito y valores obviamente enfocados en lo que quiero llegar a hacer en el largo plazo. La formulación de la estrategia tiene que ser consistente con las dos dimensiones fundamentales de la gestión financiera. La primera de ellas, vamos a decir, tiene que ver con la gestión operativa. Y si lo alineamos con la estrategia, vamos a decir que en este eje, en la combinación de estos ejes, nos va a interesar, por un lado, la eficacia en la generación de ingresos de la empresa y sobre todo la eficiencia en el manejo de los costos operativos, que nos debería llevar a mejores márgenes e indicadores operativos para el negocio, ¿no? La formulación de la estrategia también tiene que estar alineada con lo que conocemos como la gestión financiera, en donde el propósito fundamental de la gestión financiera es asegurar la liquidez para la continuidad de la operación en el corto plazo y sobre todo la solvencia en el manejo de las obligaciones financieras, considerando un nivel de endeudamiento adecuado y un costo de los recursos razonables. Alinear la estrategia con la gestión operativa y la gestión financiera permite enfocar toda la gestión, en lo que vamos a llamar los objetivos fundamentales de la gestión desde la perspectiva del accionista, que va a ser, maximizar la rentabilidad con una buena combinación de riesgo
que vamos a asociar como la creación de valor. La creación de valor, por tanto, a partir de ese momento, la vamos a conocer como asegurarnos que tenemos la mejor combinación de riesgo y de rendimiento sobre los recursos de la empresa. Para poder hacer todo este ejercicio, también vamos a decir que en la parte de la asesoría estratégica, lo primero que necesitamos desde la perspectiva del analista o de banca de inversión es realizar lo que vamos a conocer como el análisis cualitativo. Una regla fundamental en el análisis financiero, dice, es no ir directamente a los números porque podríamos estar precondicionados a lo que dicen los números. El análisis cualitativo nos va a ayudar a entender mejor el negocio, dice, y una vez que lo hemos hecho, va a ser mucho más fácil proceder con lo que llamamos el análisis cuantitativo. Ahí probablemente vamos a encontrar mejores explicaciones de las variaciones y los cambios que estemos observando, dice, en los indicadores financieros en función de lo que nos dice el análisis cualitativo. Entonces, si vamos a entrar en el análisis cualitativo, el primer paso para entender el negocio va a ser desarrollar lo que vamos a llamar el perfil de riesgo cualitativo del negocio. Y para esto vamos a decir que seguimos un procedimiento de 5 etapas. La primera de ellas vamos a llamarla entender la naturaleza del negocio, o lo que también podríamos decir es el ADN de la operación. Dice. En este proceso, obviamente, lo primero que haríamos, dice, es presentar una breve descripción de el giro, de una descripción de las actividades principales de la operación, algo un poco de la historia de la formación y de la trayectoria, pero sobre todo, dice, nos enfocamos en ver cómo clasificamos a la empresa en términos de lo que vamos a denominar el sector macroeconómico de actividad y el giro del negocio con base en las dimensiones o los aspectos microeconómicos de la operación. Para esto, dice, cuando hablamos de sectores macroeconómicos, vamos a simplificar el ejercicio tratándolos de manera agregada en los 4 sectores principales, dice, en términos de la economía, que conocemos como el sector primario, el sector secundario, el sector terciario y el sector cuaternario, ¿no? El propósito, desde el punto de vista de la empresa, es llegar a lo que sería el cliente final en términos del producto o el servicio que voy a generar. Bueno, ¿qué es esto del sector primario? Básicamente son los sectores que se encargan de la producción de materias primas y de insumos básicos, generalmente agrícolas y agropecuarios, para aprovechar la dotación de recursos de la economía, ¿no? Cuando nos movemos al sector secundario, generalmente estamos hablando de los procesos de manufactura, que es la transformación de estos insumos básicos y de materias primas en bienes, dice, ya sean terminados o bienes finales, dice, para el consumo. Dice. Lo que añade, ¿verdad?, este proceso de manufactura son costos de transformación que se van añadiendo al costo total de producción. Si seguimos en la cadena, vamos a decir que encontramos el sector terciario, que está caracterizado con todo lo relacionado con la provisión de servicios, muy enfocado en la contribución del recurso humano a la creación de valor y sobre todo a la conducción de negocios. La contribución del recurso humano es como un intangible, ¿no? Cuando yo voy a un intermediario financiero y hago una transacción en su plataforma, ahí el valor de esa transacción, dice, no lo percibo en el resultado de la transacción, sino en la facilidad y la contribución de
eso que hemos denominado el recurso humano, ¿no? Y el sector cuaternario básicamente lo asociamos con todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo o la economía del conocimiento y la contribución del capital humano. Bueno, si vemos los sectores y la cadena macroeconómica, vamos a decir que a lo largo de la cadena se crea valor en función de la contribución del recurso humano. El recurso humano, ¿verdad?, en complemento con la dotación de recursos naturales, que en economía llamamos la tierra, y la dotación de capital, es, ¿verdad?, la base para los procesos productivos. Y el recurso en donde podemos aumentar más rápidamente no solo la cantidad, sino la calidad, ¿verdad?, de este insumo es el recurso humano. Entonces, cuando hablamos de analizar una empresa, queremos saber, dice, en qué nivel de la cadena se encuentra desde el punto de vista macroeconómico, de qué magnitud es la contribución de eso que llamamos el recurso humano, que luego vamos a medir como la rentabilidad del capital humano, ¿no? Sin dejar de reconocer que una empresa puede estar integrada, dice, ya sea en los sectores de producción de materias primas y manufactura, hacia atrás en la cadena o hacia adelante para llegar a los servicios como la distribución y la comercialización, dice, o hasta la innovación, dice, en términos del desarrollo de productos. Bueno, una vez hecha esta clasificación, cuando hablamos del giro del negocio, también vamos a hablar de 4 caracterizaciones diferentes de lo que hace la empresa, pero ya a nivel microeconómico. Aquí nosotros vamos a decir que la empresa puede estar realizando la función de proveedor de insumos, dice, para los procesos que vamos a llamar de fabricación, dice. Aquí obviamente también vamos a tener costos de transformación que se van añadiendo al costo del producto, pero ese producto en planta no hace mucho si no tenemos la capacidad de realizar la distribución que vamos a llamar mayorista e incluso llegar a lo que llamamos la comercialización minorista. De nuevo, lo que nosotros esperamos a lo largo de la cadena de valor en el sentido macroeconómico es un aumento en la contribución a la creación de valor, sobre todo con base en eficiencias, ya sea por economías de escala o por sinergias, cuando integramos el producto y el servicio, dice, en sus diferentes niveles de actividad. Siempre el propósito final va a estar relacionado con la satisfacción de las necesidades del cliente, la demanda y cuál es la propuesta de valor que presenta la empresa.